Muy buenas noches, mi nombre es Ángel Román y esta noche estaré dando una microclase sobre el Estado venezolano y sus derechos. Empecemos por el Estado venezolano. El Estado venezolano se refiere al conjunto de instituciones gubernamentales, políticas, sociales y económicas que conforman el sistema de gobierno y la estructura administrativa de Venezuela. Este Estado se rige por una constitución que establece los derechos y deberes de los ciudadanos y los principios fundamentales que guían la actuación de gobierno. La sociología del Estado. La sociología del Estado es un campo de estudio dentro de la sociología que se enfoca en analizar la estructura, funcionamiento y relaciones de las instituciones estatales. Examina cómo los estados se forman, mantienen y transforman a lo largo del tiempo, así como las interacciones entre el Estado y los otros actores sociales, como la sociedad civil, los grupos de interés y las corporaciones. Condiciones existenciales del Estado. Empecemos por territorio. El Estado se debe a un definido sobre el cual ejerce su autoridad y tiene jurisdicción. Población. El Estado está compuesto por personas que viven dentro de su territorio y están sujetas a su autoridad. Poder. El poder en el contexto del Estado se refiere a la capacidad de incluir y controlar a otros individuos y grupos dentro de la sociedad. Las partes que componen el territorio. Regiones geográficas. Venezuela se divide en varias regiones geográficas que incluyen la región costera del norte, los Andes venezolanos en el oeste, la región de los llanos en el centro de la región guayana en el suroeste y la región insular, que incluyen las islas ubicadas en el Mar Caribe. Relieve. El relieve venezolano es muy diverso e incluye montañas, llanuras, mesetas y áreas costeras. Hidrografía. Venezuela cuenta con numerosos ríos y cuerpos de agua, siendo el Orinoco el más destacado, así como el lago de Maracaibo, uno de los más grandes de América Latina. La población en Venezuela. Según datos recientes, la población de Venezuela ha experimentado fluctuaciones debido a diversos factores. Hidrografía. Venezuela cuenta con numerosos ríos y cuerpos de agua, siendo el Orinoco el más destacado, así como el lago de Maracaibo, uno de los más grandes de América Latina. Población en Venezuela. Según datos recientes, la población de Venezuela ha experimentado fluctuaciones debido a diversos factores, incluido la crisis económica que estamos viviendo y política que ha afectado al país en los últimos años. Hasta la última actualización en enero de 2022, la población estimada de Venezuela rondaba los 28 millones de personas. Sin embargo, ten en cuenta que en estos números pueden haber cambiado desde entonces. Nacionalidad y sus tipos. Entre ellas está la de nacimiento, por naturalización, nacionalidad por adopción o nacionalidad por matrimonio. Nacionalidad por nacimiento. Se adquiere automáticamente al nacer en el territorio venezolano, siempre que al menos uno de los padres tenga nacionalidad venezolana, independientemente de la nacionalidad de los padres. Nacionalidad por naturalización. Se otorga a los extranjeros que cumplen con los requisitos establecidos por la ley para solicitar la nacionalidad venezolana. Estos requisitos pueden variar, pero generalmente incluyen la residencia legal en el país durante un periodo determinado. Conducta, medios de subsistencia, entre otros. Nacionalidad por adopción. Se concede a través de un proceso legal de adopción de un menor parte de ciudadanos venezolanos. Una vez completado este proceso, el menor adoptado se adquiere a la nacionalidad venezolana. Condiciones para adquirir la nacionalidad. Nacimiento en Venezuela. Nacimiento en el extranjero de los padres. Naturalización. Matrimonio con algún ciudadano venezolano. Definición de ciudadanía. La ciudadanía se refiere al estado o condición del ciudadano en un país o comunidad. Implica una serie de derechos y responsabilidades que los individuos tienen dentro de esa sociedad.
Este derecho puede incluir el derecho a votar, a recibir protección legal y a participar en la vida política y social de la comunidad. Las responsabilidades suelen incluir el cumplimiento de las leyes y el pago de impuestos y la participación activa en el funcionamiento de la sociedad. Definición de poder. El poder se refiere a la capacidad de influir o controlar las acciones, comportamientos o decisiones de otras personas. Se puede manifestar de diversas formas y se puede clasificar en diferentes tipos. Poder simple. Este tipo de poder se basa en la capacidad de persuadir, convencer o influir a otros mediante la autoridad. El conocimiento. La confianza o la admiración que la persona que lo posee genera en los demás. Por ejemplo, un líder carismático que inspira a su equipo a seguirlo voluntariamente ejerce poder simple. El poder coactivo se refiere al poder ejercido mediante la imposición de amenazas, castigo o fuerza física. Este tipo de poder se basa en el miedo a la intimidación y busca obligar a otros a cumplir con ciertas demandas o acciones, incluso en contra de su voluntad. Por ejemplo, un gobierno que utiliza la fuerza policial para reprimir protestas ciudadanas estaría ejerciendo poder coactivo. Características del poder autoridad. El poder a menudo está asociado con la autoridad, que es la legitimidad o el derecho reconocido para ejercer influencia sobre otros dentro de una estructura social, política o organizacional. Control. El poder implica la capacidad de influir o controlar el comportamiento, las decisiones o los recursos de otras personas o grupos. Coerción. A veces el poder se ejerce a través de la coerción, es decir, utilizando la amenaza o el uso de la fuerza para obtener conformidad o sumisión. Influencia. El poder puede manifestarse a través de la capacidad de influir en las opiniones o acciones de otras personas sin necesidad de coerción directa. Organización del poder en Venezuela. La organización del poder en Venezuela está estructurada en torno a tres poderes principales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999, la continuación de su legado bajo el gobierno de Nicolás Maduro, el país ha experimentado cambios significativos en la distribución y equilibrio de estos poderes, con una marcada concentración del poder en el ejecutivo y un debilitamiento progresivo de los otros poderes. Definición de gobierno. El gobierno en Venezuela se refiere al sistema político encabezado por el presidente de la República Bolivariana, quien es el jefe de Estado y de gobierno. Venezuela es una república presidencialista, lo que significa que el presidente no solo es el líder ejecutivo, sino también tiene un amplio poder político y administrativo. Características de gobierno. Gobierno autoritario. Bajo el liderazgo del fallecido Hugo Chávez y su asesor Nicolás Maduro, el gobierno ha sido ampliado, considerado como autoritario. Ha habido restricciones a la libertad de prensa, represión política y concentración significativa de poder a manos del Ejecutivo. Socialismo del siglo XXI. El gobierno venezolano se ha identificado con el socialismo del siglo XXI, una ideología que busca redistribuir la riqueza y aumentar el papel del Estado en la economía. Esto se ha reflejado en las políticas como la nacionalización de empresas y implementación de programas sociales.